Bueno, estoy acá con los profesores Botía y Furiase. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo va, Feli? ¿Qué tal, Felipe? ¿Bien? ¿Todo bien? Estoy Bien. acá con, bueno, el presidente del Banco Central, Santiago Ausili. ¿Cómo andás, Santi? Buenas noches a todos. Y el ministro de Economía, Toto. ¿Cómo andás? Buenas noches a todos. Te extrañamos por acá en el streaming. Hace bastante que no venía. Sí. Bueno, estoy con el profe de Pablo. ¿Qué haces, Pablito? Buenas noches, profesores. Y con el oso. Muchas gracias por tenernos acá en su casa. Gracias a ustedes por venir y hacer los programones que se mandan todos los jueves. Y sacarnos los burros. ¿Qué hacemos? Bueno, hoy tenemos muchísimas cosas, así que vayamos directo al grano. Salió que hubo un acuerdo, un staff level agreement con el fondo, así que Toto, te doy el pie para que te explayes un poco. Sí, firmamos hoy lo que se dice el Staff Level Agreement. Ahora tiene que ir a la aprobación del board. Eso va a ser para fin de julio. Lo importante, firmamos un excelente acuerdo para el país. Es, digamos, mejor que lo que habíamos firmado antes. En el sentido de que va a ayudar, creo, significativamente a que el país pueda recuperar acceso a los mercados para por lo menos poder refinanciar su deuda. Este es un punto clave, y digo porque a veces se habla mucho del tema de la acumulación de reservas. En realidad, este es un programa que no ha hecho otra cosa que comprar reservas. De hecho, en los primeros 18 meses, a través de este programa, este gobierno compró 25.000 millones de dólares, que es casi el doble de lo que compró el segundo gobierno en sus primeros 18 meses, que fue aproximadamente 13.000. Es decir, este es un programa que compra reservas. El problema, ¿cuál es? Que si uno no tiene acceso al mercado para refinanciar el capital, entonces esas reservas se van en pagos de deuda, que es lo que ha pasado estos 18 meses. No hemos hecho otra cosa que cancelar deuda. De hecho, hemos bajado la deuda en 54.000 millones de dólares. Si la miramos no sé si tenemos el gráfico en términos de ratio de deuda sobre producto. El de privado, por favor. También vamos a ver que la baja es fenomenal. A ver si lo ponen por ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Estamos en un 42%. Esta es la deuda consolidada. Cuando decimos consolidada, decimos gobierno y Banco Central, Tesoro y Banco Central, para que la gente entienda. Y la hacemos consolidada porque, como ustedes saben, el Tesoro se hizo cargo de la deuda del Banco Central. Hoy está en 42,2%. Con privados y organismos multilaterales. Esto es con privados y organismos multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial y demás. Así que nada, súper contentos con el acuerdo, porque, como digo, es un mejor acuerdo que el que teníamos. Al mercado le va a gustar y lo va a tomar bien. Muy bien, creo, y sobre todo, como digo, lo más importante, creo que nos va a permitir más pronto que tarde tener reacceso al mercado. Y hay otra cosa de ahí que también por ahí está bueno puntualizar, que es que si realmente se da el escenario de tasas que muchos analistas pronostican, Tasas internacionales. Tasas internacionales, gracias, Santi, que es de 3 bajas de tasas de acá a fin de año, y probablemente 2 bajas más en el primer trimestre del año próximo. Eso estamos hablando de 5 bajas de 25 puntos básicos, o sea, estaríamos hablando de 125 puntos básicos. Sobre una tasa que hoy está en 4,5, la pondría en 3,25. Es decir, que ustedes piensen que 3,25 ahora de tasa base de Estados Unidos, si solamente volviéramos al nivel de riesgo país que tuvimos en diciembre del 2024, que era 550, eso te da una tasa para Argentina de 8,75, 8,75, con lo cual a esa tasa claramente Argentina tendría... A la tasa que ya sale IPF, por ejemplo. Sí, muchas empresas, incluso algunas más abajo. Entonces, creo que este es un paso muy importante, porque lo que Argentina esencialmente necesita es el poder acceder de vuelta a los mercados para
poder hacer rollover del principal. Siempre de vuelta nosotros vamos a tener el superávit primario suficiente para pagar los intereses. Ahora ningún país puede pagar de por vida el principal. O sea, todos los países lo que hacen es refinanciar el principal. Nosotros todo este año y medio lo hemos venido pagando. Ahora, qué importante que es el gráfico, cómo muestra una caída de 14 puntos. ¿Lo podés poner de nuevo, está. Che? Ahí está. De 14 puntos de la deuda consolidada neta exigible. Contra noviembre, ¿no? Contra noviembre. Noviembre, claro, o sea, en realidad, tal cual, esto siempre lo destaca Javier. En realidad la deuda que dejó el gobierno anterior por todo el tamaño de los desequilibrios fue 100. Eso te quería preguntar. ¿Cómo que es? ¿Qué significa, digamos, tener una deuda de 99.4% del Producto Bruto? Que encima era ni siquiera la total. O sea, debes un PBI. Claro, exacto. Lo que se produce en un año. Ese era el tamaño de los desequilibrios. El gobierno kirchnerista nos dejó con una deuda de un PBI. Claro, exacto. Che, pero no se ve ni sumarlo. De hecho, si tomás la deuda bruta consolidada, o sea, Tesoro, Banco Central, la deuda total, aumentaron en el último gobierno 150.000 millones de dólares. Correcto. ¿Acá lo está mostrando? No. Che, pero eso es como que es la deuda consolidada. 156.000. La total. Creo que es el... Sí, 150.000. 156.000 creo que sí. 156.000. O sea, pero lo importante que es, o sea, ahora no solamente... bueno, está sobre PBI, está bien. No solamente bajamos 14 puntos con privados y organismos internacionales, sino que hoy tenés un Banco Central recapitalizado. Exacto. O sea, no solo mejoró la hoja de balance del central, sino que además el Tesoro se está desendeudando. Claro. Digo porque, ¿te acordás que la semana pasada o la anterior vos me dijiste, che, quiero hablar un poco de la deuda porque se está hablando mucho? O sea, también se dicen tantas cosas. Sí, claro, no, pero porque a mí los cucas en Twitter me psicopateaban con la deuda, que la deuda. Flaco, dejaste un país endeudado por un valor de un 100% de un PBI, o sea... Pero además pensá, ¿qué me hablas? Gordo, que ahora todo el mundo lo sabe ya. La deuda es el déficit. Entonces, digamos, ¿quién es el gobierno que generó el déficit? Siempre es el kirchnerismo. Entonces, digamos, obviamente, si vos generás ese déficit, lo tenés que financiar. Lo financiás con deuda y cuando se te acaba la deuda con emisión. Y bueno, o sea, eso es todo lo que estamos viendo ahora. Rescato también el tema de lo bien que se trabaja con el fondo, ¿no? La verdad que trabajamos juntos muy bien. Por supuesto, se debate, se discute, nos podemos pelear, todo lo que sea, pero siempre desde un lado constructivo y siempre para mejorar la situación del país. Así que aprovecho también la oportunidad para agradecerle a los funcionarios del fondo. Excelente. En línea con eso, Toto, yo tenía una pregunta también. Dijiste que la Argentina, de la mano, por supuesto, del equipo económico de ustedes, consiguió un mejor acuerdo que el anterior. ¿En qué aspectos principales es mejor el acuerdo que el anterior? Es una excelente pregunta que me encantaría responderte. Lo que pasa es que no quiero ser irrespetuoso con el fondo, porque como esto todavía tiene que ir a la aprobación del board, entonces prefiero no corresponde que dé detalles porque esto todavía tiene que ir al board. Tengo una duda, yo no sé, viste lo que comentaste al principio, Toto, no sé si es una burrada lo que voy a preguntar o no, pero dijiste que bueno que con el acuerdo y demás, por la entrada de los nuevos mercados y demás, sirve para las reservas. O sea, ¿cuál sería la idea? ¿Poder trabajar con las reservas a futuro para poder pagar interés? ¿Una cosa así? Claro, cualquier acuerdo con el fondo obviamente de alguna manera quiere ver y te pide que el Banco Central, que el país pueda acumular reservas, porque en definitiva, si no puedes acumular reservas, no le vas a poder pagar a ellos. Pero el acumular reservas, para que se entienda, en realidad es la consecuencia de el programa. Digamos, si el programa es exitoso, por definición vos vas a acumular reservas. Entonces, por eso nosotros, digamos, no nos preocupa ese tema, porque sabemos que el programa funciona y de vuelta, si miramos los primeros 18 meses, a las pruebas nos remitimos de vuelta. Somos el gobierno que en los primeros 18 meses, por lejos, por el doble, más reservas acumuló.
justamente porque el programa era muy, muy sólido. Entonces nosotros estamos muy convencidos de que Argentina no va a tener, vamos a acumular más reservas de lo que se cree. Como digo, lo importante en el corto y mediano plazo es finalmente recuperar el acceso al mercado para no perderlas, porque las reservas las vamos a comprar. El asunto es no perder ese acceso al mercado. Me parece que Pablo lo que no entendía bien era el mecanismo. Si te interpreto bien tu pregunta, Pablo, o sea, Sí. el país le va bien, exporta, crece, produce más, eso acumula reservas. Lo que pasa es que si no tenés acceso al mercado, lo que está diciendo Toto es, cuando llega un vencimiento, tenés que usar esas reservas para pagar tu deuda. Claro. Entonces, si vos tenés acceso al mercado y podés refinanciar tu deuda, no te gastas las reservas. Todas las reservas que compraste las acumulás y quedan en el Banco Central y te dan esta robustez al Banco Central de acá para adelante. Excelente aclaración del presidente del Banco Central. Espero Nada que más ni sea- nada Entre menos. los dos fueron una frase más clara. Muchas gracias, señor ministro. También la propia dinámica de, digamos, de pago, cuando vas pagando la deuda cash, como estamos haciendo, te va bajando los ratios de deuda y obviamente hace que tu deuda sea cada vez más escasa y por lo tanto, digamos, si tenés menos oferta de títulos, en algún momento vas Bajan a las tener tasas. un exceso de demanda de títulos que te va a hacer bajar el precio, o sea que en este caso sería una baja de tasas, ¿no? Subir el precio. bajar Subir la el tasa precio, perdón, y bajar las tasas. es la hora.